Profe, buenas noches, felicidades por el triunfo. El quelitazo, una pregunta. Y lo otro es, si toman balance Guaraní... ¿El qué? El quelitazo contra Tacuarel, Ah. el 0-3 y muy parecido a uno de los dos, quiero que me digas. Y lo otro, la cantidad de goles que Guaraní marcó con pelota parada en el torneo para mí debe superar el 60%. Hoy porque ganamos y ganamos con un hombre menos, que cambiamos 2 o 3 veces de forma de posicionarnos tácticamente, lo hicimos muy bien. Después sabíamos contra quienes íbamos a jugar y se dio eso perfectamente en el primer tiempo. Ellos jugaron un cambio más que nosotros, un equipo muy bien trabajado. Yo les decía a los muchachos antes en la charla que para mí es el mejor equipo en cuanto a dinámica, agresividad, rapidez. Chicos jóvenes, manejan muy bien, a pesar de que anduvo cambiando un poco el último partido su sistema, pero sabíamos que si no igualábamos eso íbamos a sufrimos, pero empujaron, tuvimos garra, y nuestro juego aéreo realmente ha sido muy importante desde que llegamos. Convertimos varios así en algunas jugadas trabajadas, y hoy mucho más que trabajadas por la imposición de Paul, de Adrián, de Walter, cuando están en cancha son muy peligrosos. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Empuje, Guapesa, puso todo Guaraní en el segundo tiempo. Ahora, en el primer tiempo se le vio un tanto desfigurado. O sea, no con ese toque acostumbrado. No desbordaba, no llegaban los laterales. ¿A qué se debió eso, profe? ¿Es por que el rival no le dejó? ¿Alguna explicación? Hubo momentos en que fuimos superados, esa es la verdad. Insisto, lo que decía en la primera respuesta, ellos es un gran equipo, trabajado hace mucho tiempo, vienen así desde la intermedia, mantienen la base, lo hacen muy bien, tienen chicos con dinámica, con hambre de querer mostrarse y de jugar, y eso nos sobrepasó en algunos momentos. Y después, cuando nosotros sí teníamos bien, nos apurábamos mucho, parecía que estábamos un poco de pasado de revoluciones en la parte ofensiva en el primer tiempo. Pensábamos también cómo iban a sostener y si seguir con el mismo ritmo en el segundo, y el juego físico, digámosle, o el jugar aunque sea 5 o 10 minutos en el mano a mano de la línea de 3, cuando estuvimos con uno nos acomodó de vuelta en la cancha. La entrada de los dos volantes también, para que no jueguen tan libres Ronald y Javier, no Domínguez, ¿verdad? Entonces, que eran los dos que estaban manejando el juego en el primer tiempo. Yo creo que esas pequeñas movidas o el empuje, así como dijiste, la garra, la atención, el juego aéreo, nos hizo meternos de vuelta en el partido y lo pudimos dar vuelta de una manera ganamos un partido muy sufrido. Profe, Ernesto Jiménez para Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Arriesgó mucho, profe, con la presencia aquí de Gaspar Sergio. En esos últimos minutos vi que apostó justamente en la pegada del arquero para buscar esos centros, y me parece que tuvo su resultado. Y también aprovechando, profe, Felipe Jiménez se quejó del arbitraje, de que estuvo muy en contra del 2 de mayo. No sé usted cómo vio desde su posición lo que fue el arbitraje hoy de Mario de Ibar. No, a nosotros nos anularon un gol, me parece que habrá sido muy fino, no pude ver todavía el cabezazo de Adrián, a mí de donde estábamos no pareció, pero después me parece que le dio el penal a ellos, cobró el penal, expulsó al jugador nuestro. A nosotros en partidos anteriores íbamos a ir a eso, realmente nos arbitraron mal con alguna decisión de VAR y demás, no nos quejamos, ¿verdad? Lo que pasa es que está difícil, es el tramo final, pasan algunas equivocaciones. Yo creo que últimamente han sido los que están en el VAR más decisivos que los propios árbitros en cancha. Es una cuestión a revisar para el segundo campeonato. Y Gaspar es uno de los que mejor pegaba del equipo, y si iba alguien a rematar cuando teníamos uno menos y nos iba a faltar a alguien en el rebote o para marcar atrás, porque ellos dejaban mucha gente arriba para contraatacar, y salió bien, así como dijiste, porque
él hace muy bien eso de pegarle seco, cortada, segundo palo, así como fue para el gol. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Qué resumen de repente puede hacer desde que asumió Guaraní en esta etapa, en esta apertura, de lo que faltó, de lo que falta mejorar para el clausura? Sí, yo creo que nos quedamos cortos. Nosotros teníamos, como siempre hacemos, una suma de puntos posibles y nos quedamos cortos como 8 o 9 puntos abajo porque empatamos aquí en casa con Mallorquín, empatamos el partido que recordó Freddy contra Tacuarí, que fue un poco atípico. Teníamos como para ganar y jugando muy bien, que habrá sido el mejor primer tiempo comparado con aquel partido de Libertad contra Olimpia. Perdimos contra Luque aquí, fácilmente ahí ya hay como 10 puntos. Si ajustamos eso, y igualmente hicimos 21 desde que llegamos, creo, y con lo que ya teníamos terminamos con ese puntaje, pero es un equipo que necesita, un plantel que necesita mayor equilibrio, más consistencia, más regularidad y firmeza especialmente, y más trabajo también, obviamente, porque tuvimos de inicio así como 4 semanas completas, que nos ayudó mucho. Después enfrentamos a los grandes y jugamos bien, así con algún esquema o estrategia que teníamos, pero no supimos resolver, especialmente contra Olimpia y Libertad. Y son esas cuestiones las que tenemos que revisar y darle mayor hincapié y repeticiones en cuanto a tareas en la pretemporada. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. En cuanto a refuerzo, ¿ya tiene planificado, me imagino, a partir de mañana ya van a sentar a hablar con el presidente y lo otro, ya tiene lugar y fecha cuando arranca la pretemporada? Sí, tuvimos una primera reunión esta semana pasada, lo que es confirmado lo que ya dije en la conferencia anterior, que ya está solicitada y confirmada la vuelta de Luis, de Martínez, y ahora también la de Gustavo Vargas, ¿no?, que estaba prestado a Santanía. Nosotros siempre nos llamó la atención cuando dirigíamos en contra y tenemos necesidades ahí, y es nuestro y queremos trabajarlo y darle una chance más. A partir de ahí no es fácil contratar, ¿no?, por el mercado, por el presupuesto. Obviamente ya hemos dado nuestro parecer y nuestras sugerencias en cuanto a las posiciones que nos hacen falta, pero con todo eso yo creo que el mayor refuerzo va a ser eso que acabo de decir, que realmente nos decidamos definitivamente a sumar puntos, a ir partido por partido y a posicionarnos entre los 2-3 que siempre pelean el título, o si no nos alcanza, que podamos llegar a la Libertadores por la sumatoria de puntos. Finalizamos la conferencia de prensa del profesor Francisco.